Y continuamos en A Favor de la Corriente, programa número 4 del año 2018. Ya tenemos en línea a Pablo Cosio de la campaña Migrar no es delito. Los muchachos y compañeras de la campaña esta semana, este lunes, llevaron adelante un migrantazo en la Plaza de los Dos Congresos en rechazo, repudio al decreto del Gobierno Nacional 70-2017 que pretende igualar la migración, la inmigración con un delito. Pablo, ¿me escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, primera pregunta que te vamos a hacer aquí en A Favor de la Corriente. Contanos un poco mejor de qué trata el decreto del gobierno en el que ustedes se han manifestado en repudio. Mira, el decreto se firmó el año pasado, el 30 de enero del 2017, y fue un decreto que, así como a grosso modo, para no extenderme mucho, porque es un decreto bastante complejo, que básicamente modifica la ley de migraciones, dificultando la permanencia de los migrantes, dificultando el acceso o dificultando la erradicación, y facilitando las deportaciones. Por ejemplo, las deportaciones desde que se firmó el decreto a la actualidad aumentaron más del doble de lo que se venía dando, que de todas maneras sigue siendo bajo el porcentaje que te estoy hablando, de 150, 300 deportaciones. O sea, 150 era el promedio, ponele que se aumentó a 300, 400, 500 hasta ahora. Claro. Que son cifras que también son bastante engañosas, que nosotros hemos tratado de que migraciones dé cifras oficiales, pero todavía no están, porque es un decreto muy complejo. Se puede deportar por decreto o no, porque la ley anterior ya facilitaba la deportación. Lo que viene a hacer este decreto es como a criminalizar aún más la deportación, porque incluye los delitos menores. O sea, por ejemplo, delito menor puede ser cualquier cosa. Nosotros nos estamos manifestando, nos detienen, es delito menor y nos pueden deportar. Delito menor puede ser el migrante que vende en la calle, que trabaja como trabajador en la calle, está vendiendo, lo detiene la policía, se resiste, resistencia a la autoridad, deportación. Eso como dentro de las cuestiones más graves. Nosotros salimos a denunciar todo este tipo de política, y también está la complicación del tema del ingreso. Muchas compañeras y compañeras, sobre todo en los barrios, varios familiares, por ejemplo, han podido salir y después no los dejan entrar, porque ya sea que les piden plata o que les piden radicación o que les piden, etcétera, un montón de trámites que antes no se pedía, significa que todo el sistema burocrático de migración se burocratizó más y es como mucho más excluyente de lo que venía haciendo. Eso por un lado, por la parte legal, institucional, es bastante complejo en términos legales, pero quiero que quede claro. Facilita la deportación, se entiende perfecto, tranquilo. Facilita la detención. El gobierno salió a decir que este decreto era para frenar el narcotráfico y el delito en la Argentina, igualando migración con delito y narcotráfico, cosa que las cifras lo desmienten absolutamente. Entonces nosotros decimos, bueno, si quieres luchar contra el narcotráfico, la ley anterior ya tenía los dispositivos para enfrentar a migrantes que tuvieran esa situación. No es necesario incluir a todos los migrantes que en cualquier situación de la vida podemos tener algún tipo de infracción a la ley, y no por eso van a romper la unidad familiar de los migrantes en la Argentina, que eso es lo otro. Por ejemplo, la unidad familiar es parte fundamental de la ley, que esta ley de migración que tiene Argentina es muy avanzada en términos latinoamericanos, inclusive mundial. Una de sus fuertes era la unidad familiar. Por ejemplo, si alguien tenía algún problema de papeles, se priorizaba a la familia. O sea, el Estado tenía que hacerse cargo de que esa familia se regularizara porque tiene familia acá en territorio argentino. Bueno, ahora la ley, el decreto, no lo toma como prioridad a la familia, por ejemplo. Así varios casos. Después, por otro lado, nosotros lo que balanceamos es que con este decreto también se incrementó la xenofobia, se volvió a estos viejos mitos de que el problema de la crisis son los migrantes, bueno, así también como lo hicieron con los mapuches. Entonces la idea un poco de la manifestación del lunes fue puntualmente salir con este migrantazo a demostrar y a desmentir todos estos argumentos que desde el gobierno se dijeron, y también enfrentar como la coyuntura puntual que se abrió en Jujuy respecto al tema de los hospitales, la educación, al hospitales, y arancelar la salud para los migrantes que no tengan residencia ahí en Jujuy, y que después salieron buenos del radicalismo, es decir, a plantear un proyecto de ley que quería arancelar la educación y la salud para los migrantes no residentes. Ahí nosotros decidimos salir porque nos parecía que se salen con viejos mitos sobre la migración, mitos que son mitos justamente,
y que no tienen sustento ni cifra, no tienen sustento real, o sea, no existen, es criminalizar a la migración, es culpar a los migrantes de lo que está pasando hoy en día en el país. Pablo, contame un poco más cómo se conformó la campaña Migrar no es delito y qué organizaciones la componen. Mira, la campaña, hoy en día, en principio la empezamos a conformar 5 organizaciones, que era el Bloque de Trabajadores Migrantes, que era el CAREF, que era MUNRA, FOL y MECOPA, que es un colectivo de colombianos por la paz. Hoy en día, aparte de esas organizaciones fundantes, se sumó el Polo Obrero, se sumó la FOB, se sumó Barrios de Pie, se sumó la FOB también, otra organización parecida al FOL. Se sumaron varios grupos que ahora no me acuerdo, Patria Grande también se acercó. Somos entre 10, 15 organizaciones, somos varias, no tengo listado ahora acá, pero somos bastantes organizaciones. La idea es conformar la campaña y salir a denunciar estas cosas que el gobierno sale a decir, que por ejemplo nosotros ese día salimos como con datos concretos. Por ejemplo, esto que se habla de que los migrantes, de que hay una migración descontrolada, eso es un argumento absolutamente falso, y que con la campaña salimos a denunciar eso, porque si uno revisa los censos que tiene Argentina, la migración viene en disminución. O sea, a principios del siglo pasado era del 30% la cantidad de migrantes, hoy en día es solo del 4%, y viene disminuyendo, si uno ve el gráfico, disminuye. Por ejemplo, otro dato importante, el tema de la salud, que se dice de que colapsamos los hospitales. Bueno, según la encuesta nacional de protección y seguridad social, los migrantes solo ocupamos el 4% de los hospitales, de la atención hospitalaria en sí, y que son atenciones básicas, o sea, no son atenciones complejas como operaciones o tratamientos que implican como una mayor logística en los hospitales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires también hay datos, y que el 2012, que es el último dato que hay, por ejemplo, hubieron 72 internaciones de migrantes, de un total mucho más grande que es lo que implica la ciudad. Aún así, por ejemplo, si nosotros estuviésemos ocupando los hospitales, estuviésemos ocupando la escuela, que la usamos y lo usamos como derechos que tiene cualquier ser humano, nosotros también ahí con la campaña salimos a decir, bueno, pero es un derecho que nosotros también adquirimos al estar acá y que nosotros también aportamos a su mantenimiento. O sea, los migrantes acá no es que venimos a aprovecharnos de las cosas, los migrantes también venimos a trabajar, pagamos el IVA, aportamos impositivamente al mantenimiento de los servicios. Un poco la idea de la campaña es derribar estos mitos que se arman, derribar estas cuestiones que se dicen sobre que los migrantes tienen la culpa y hacer entender de que no se trata de pelearnos entre los extranjeros y los nativos, los nacionales acá de Argentina. La culpa no está abajo, la culpa está más arriba. O sea, también eso salimos a decir el lunes. Basta de estos argumentos de tratar de dividirnos a quienes trabajamos día a día, porque las responsabilidades están arriba. O sea, se entiende el planteamiento, ¿no? O sea, no es significativo el número de migrantes en el presupuesto nacional, en lo que destina el Estado para la población migrante en la Argentina. El problema está en otra cuestión, está en la bicicleta financiera, está en la política que tiene el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema que a lo que se enfrentan no solamente ustedes. José te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Es esta política neoliberal que impone este gobierno. Realmente, vos fijate que una de las primeras pasos que dio fue echar por tierra todos aquellos lazos que unían al Mercosur. O sea, eso te está dando una pauta de qué es lo que los tipos pretenden, ¿no? Claro. No, sí, tal cual, pero por ejemplo, cuando el gobierno saca el decreto y modifica la ley de migración, el decreto 70/2017, por ejemplo, es que es la política del gobierno, es decir datos que después no se condicen con la realidad. Por ejemplo, cuando saca... Es mentir, pero es mentir de una manera impresionante. Mienten, sí. Por ejemplo, cuando salieron con el decreto, los titulares eran el 23% de las cárceles argentinas están llenas de migrantes. Entonces, es un porcentaje grande, entonces los migrantes son un problema. Después uno revisaba la cifra y que nosotros decíamos, pero a ver, porque hay compañeras que apoyan la campaña o que están en el bloque que son investigadoras del CONICET. Entonces, por ejemplo, vimos los datos y en verdad ese 23% que decía el gobierno es del sistema penitenciario federal.
el sistema penitenciario federal aloja la parte de narcotráfico. O sea, está todo lo relacionado con narcotráfico. Claro, sí, nada que si después uno ve el Servicio Penitenciario Nacional, los migrantes apenas representan el 0,24% del total de migrantes. O sea, somos 2 millones de migrantes, 4.000 migrantes tienen problemas de delito. Entonces, no es cierto los números, no son ciertos los argumentos. Lo único que hacen este tipo de política o de mediatización de estas problemáticas es desviar el eje de atención de los reales problemas que tiene la Argentina y culparnos a nosotros, que en verdad no tenemos nada que ver. ¿Qué opinión te merece, Pablo, el acuerdo que firmó el gobierno argentino con el gobierno estadounidense para instalar una base de la DEA en Misiones, en la triple frontera, justamente porque decían que con eso se iba a evitar el narcotráfico y el ingreso de inmigrantes ilegales? ¿Qué te pareció y qué le pareció a los compañeros? No, repudiable, porque, insisto, o sea, las redes de narcotráfico, las redes de trata, o sea, son redes que todos sabemos de dónde vienen, el Estado sabe por dónde pasan, el Estado sabe en cuanto a política de seguridad a quién tienen que controlar, y en verdad no se controla. Y después si viene la DEA, que en verdad la DEA también está, yo soy de Chile, la DEA también está en Chile, en Colombia, bueno, hay interferencia de países extranjeros, imperialistas, a territorio nacional, y que en verdad, vuelvo a lo mismo, son políticas macro, pero que en lo micro criminalizan a sectores vulnerables y más débiles, que para mí es el problema, porque el gobierno suele meterse con los más débiles todo el rato, y todas estas políticas, inclusive hasta que entre la DEA, que creo que fue hace poco esta noticia, es bastante repudiable, porque aparte la DEA en todos los países que intervinió nunca solucionó nada, al contrario, aumentó la violencia, aumentó el narcotráfico. Entonces me parece que siguen siendo política errada, siguen siendo recetas viejas, que eso es lo loco también, porque son recetas que fracasaron en todo el mundo y que el gobierno sigue copiando. Entonces, ¿qué sacamos con seguir expandiendo la miseria si no solucionamos las problemáticas reales? Que igual yo creo que al gobierno no le interesa solucionar nada de eso. Nada. Aprovecho, Pablo, para consultarte, ya que vos mismo lo mencionaste, el domingo próximo en Chile asume Sebastián Piñera. ¿Cuáles son tus expectativas? La verdad, el tema de la asunción de Piñera se viene bastante complicado, porque si bien el gobierno de Bachelet no es la panacea y no es que llegó un mundo distinto y mejor a Chile, sí permitió la conquista de ciertas reivindicaciones que se venían trabajando desde hace mucho tiempo en Chile. El que asuma Piñera, la verdad, es un retroceso gigante, pero que también no termina es que Chile es un país muy homogéneo en ese sentido. Por Chile, más allá de los gobernantes de turno, Chile mantiene la misma política neoliberal hace más de 40 años. El tema es que lo que cambia cuando asume un gobierno a otro es más la disputa en lo moral, es más la disputa en el tema valórico, es más la disputa en el tema tradicional. Después el modelo económico medio que se sigue manteniendo siempre. Ahora sí es un problema la asunción de Piñera, porque ya salió a manifestar derechamente de que está en contra de seguir avanzando con la gratuidad, sigue amenazando con privatizar aún más sectores que por ejemplo sigue manejando el gobierno, como es el cobre. Es un retroceso en varios sentidos, una profundización del modelo, y lo grave también para mí, relacionándolo con Argentina, es que también se fortalece Macri, se fortalece la Alianza del Pacífico, y sabemos lo que significa eso. Es una espalda importante para Macri que asuma Piñera también. Totalmente, claro. Sí, así que se viene complicada la cosa, pero bueno, ahí hay que estar también para resistir y tratar de que no avancen en los derechos que se han conquistado históricamente en todos los países también. Pablo, muchísimas gracias por haber conversado estos minutos con nosotros. No sé si querías agregar alguna cuestión más a toda esta explicación que dabas acerca de la campaña. Los micrófonos de Favor de la Corriente están completamente abiertos para lo que necesiten en los próximos días y semanas. Sí, muchísimas gracias por la difusión, y aprovecho de comentarles que tenemos un Facebook en la campaña Migrar no es delito, que ahí vamos a estar subiendo las fotos de la actividad del migrantazo, que fue mucha gente. Nosotros calculamos que fuimos más de 1.000 personas. En un momento marchamos y éramos 2 cuadras de la avenida de Rivadavia, de la avenida de Mayo, que eso es mucha gente, sobre todo pensando en que los migrantes no es que venimos de una tradición de organizarnos. Esto es algo nuevo, es algo novedoso,
algo que la verdad surge como una necesidad de tener un instrumento para defendernos, y creo que en ese sentido varias organizaciones lo están tomando y eso lo saludo. La agenda de la campaña, nosotros tenemos el miércoles que viene, y la idea sería ahora empezar a presionar a los consulados. Hay un amparo en la justicia que se presentó contra este decreto, hacerle un seguimiento y presionar un poco a la justicia que está con ese tema para que se derogue el decreto. Nosotros vamos a ir por la anulación del decreto y ahora empezamos toda esta campaña para llegar a ese objetivo. Así que eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Muchas gracias a vos por haber dedicado estos minutos. Nuevamente te digo, los micrófonos están abiertos para vos y los compañeros que deseen comentar un poco más sobre la campaña. Muchísimas gracias. Gracias a vos y muchísima suerte en todo lo que emprendieron. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, chau. Un abrazo. Acabamos de conversar con Pablo Cosio de la campaña Migrar no es delito, campaña que este lunes dio su inicio con un migrantazo en la Plaza de los Dos Congresos, migrantazo del que pude participar y vi esto que contaba Pablo, mucha diversidad y eso está muy bueno, no solo en cuanto a países, ¿no? Porque uno veía varios países hermanos, gente de varios países hermanos, sino en cuanto a organizaciones también. Fíjense que él mencionó algunas organizaciones más de base por ahí peronista, otros más de izquierda, se han unido también en este caso en un reclamo que es muy justo y es que el gobierno no nos tome por idiotas y no coloque a los inmigrantes como la causa de los problemas de la Argentina, sino que puedan hacer una verdadera autocrítica y darse cuenta de que sus políticas son las que están llevando a la Argentina y al resto de los países de Latinoamérica en los que gobierna la derecha a la ruina.